Hoy hago el vídeo con la intención de hablaros sobre el efecto halo. El efecto halo lo acuñó Thorndike, que era un psicólogo norteamericano, que se dio cuenta de lo siguiente, y es que cuando yo voy a valorar o a juzgar a una persona o a un objeto, me veo muy influenciado por lo que previamente ya sabía sobre esa persona o ese objeto. Sabemos que el rasgo que más influye en cómo voy a juzgar o evaluar una persona o un objeto es el atractivo. Es fácil en psicología hablar cosas y que luego, mirad, el vídeo o el papel todo lo aguanta. Lo que hay que hacer es demostrarlo. Y para demostrarlo hicieron el siguiente experimento. Cogieron a una serie de personas y les hicieron una fotografía. Y luego hicieron tres grandes grupos. Las personas que eran muy atractivas, las personas que no eran ni poco atractivas ni muy atractivas, y las personas que eran muy poco atractivas. Y les presentaron una fotografía única y exclusivamente de su cara a varios estudiantes de psicología. Y les pidieron lo siguiente, que es que tenían que decir si consideraban que estas personas tenían unas características positivas o negativas. Por ejemplo, si consideraban que eran simpáticas o divertidas o trabajadoras o tenaces o constantes, o por el contrario podían ser personas poco trabajadoras o antipáticas o coléricas, etcétera, etcétera. Tenían que decir también si consideraban que estas personas tenían más o menos ingresos económicos, si la vida se les daba a nivel de ganancias, mejor o peor, y tenían que decir también si consideraban que estas personas que estaban viendo las fotografías eran más o menos felices. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que dieron por sentado que las personas atractivas, además, eran simpáticas, divertidas, trabajadoras, etcétera, etcétera, tenían todas estas características tan positivas. Además, se ganaban mejor la vida y además eran más felices, mientras que las personas menos atractivas consideraban que, además de poco atractivas, eran hurañas, eran un poco gandulas, que no se ganaban bien la vida y que no eran felices. Esto puede parecer sorprendente, pero es así. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando juzgamos algo, normalmente lo hacemos en clave de éxito o en clave positiva para todo o en clave negativa para todo. O sea, cuando yo a un objeto o a una persona le infiero una característica positiva, el resto de características que voy a inferir quiere decir que le pongo que tiene más que ver conmigo que con él, o sea, que yo intuyo que esta persona puede ser simpática o divertida, etcétera, a pesar de que no sé nada más que su cara. Cuando la primera característica es positiva, el resto de características también lo son. Y cuando la primera es negativa, el resto de características también serán negativas. Esto es tan importante que los expertos en marketing o que los expertos en publicidad saben que a la hora de prescribir un producto es mucho más interesante que lo haga una persona atractiva a que lo haga una persona experta. Se supone que si a mí me quieren vender un coche, lo que tendría que salir en televisión o en las revistas es un muy buen mecánico de prestigio o un ingeniero que estuviese al día de las características técnicas de este producto y me dijese por qué merece la pena que compre este coche por encima de cualquier otro. ¿Qué es lo que hacen? Buscan una persona muy atractiva que me prescriba, que me diga este es el mejor coche o este es el coche que yo tendría. ¿Por qué? Porque el efecto halo nos hace pensar que además de listo, resulta que es buena persona e inteligente, y por eso me gusta que este producto o este vehículo o este servicio me lo prescriba alguien que sea bien guapo o bien guapa. Sé que no tiene ningún sentido, pero esto ocurre, esto es así y está demostrado. Lo fácil es pensar, hostia, pues no puedo hacer nada, o sea, el que es guapo y el que no lo es, no lo es, y aquí estamos completamente vendidos. Es cierto que el atractivo es el rasgo que más influye. ¿Por qué es el que más influye? Porque es el primero. Porque yo veo si una persona, si un hombre o una mujer es atractivo ya desde lejos. Pero no es el único rasgo que influye. Por lo tanto, lo que sí que puedo hacer es cuidar aquellas cosas que dependen de mí y que pueden afectar en cómo será interpretado el resto de cosas que voy a hacer. Por ejemplo, la puntualidad, o por ejemplo, la pulcritud, o por ejemplo, la manera que tengo de expresarme, o por ejemplo, el mirar a los ojos cuando estoy hablando con alguien. Todo esto sí depende de mí, influirá de manera muy significativa en cómo los demás van a interpretar el resto de cosas que yo haga. Simplemente quería hablaros sobre esto, sobre el efecto halo, que aunque cruel me parece muy interesante, y espero que os pueda servir, y como siempre, un abrazo y hasta la próxima.